Vamos a seguir con el ejercicio 4. Disculpen que lo corté, pero quería ver si estaba saliendo bien. Bueno, en el ejercicio 3 dijimos, hicimos todo para el tetracloruro de carbono, lo hacen para las sustancias que figuran a continuación, el procedimiento es el mismo, obviamente teniendo en cuenta la diferencia de las masas moleculares relativas. En el ejercicio 4 da como dato una masa de 120 gramos de amoníaco. El amoníaco, NH3 es su fórmula, tiene una masa molecular relativa de 17 gramos. ¿Cómo determino esto? 14 es la masa del nitrógeno más 1 por 3, teniendo en cuenta la masa del hidrógeno y su atomicidad. Bien. Pregunta la cantidad de moléculas de amoníaco entonces presentes en 120 gramos de amoníaco. 17 gramos equivalen a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? La masa que da como dato es 120. ¿Cuántas moléculas van a resultar en esta masa? ¿Sí? No hice el cálculo. Me da 4,25 por 10 a la 24. Bien. Esa es la cantidad de moléculas para esta masa de amoníaco. ¿Está? Bien, eso pide en el A. En el B pide número de moléculas. Recuerden que dijimos que con este procedimiento no íbamos a trabajar porque lo considero incorrecto desde el punto de vista conceptual. En el ítem C pide cantidad de átomos de nitrógeno. ¿Cómo lo vamos a determinar? En 17 gramos del amoníaco, en la totalidad de la molécula de amoníaco, yo tengo 6,023 por 10 a la 23. Yo tengo esta cantidad de veces esta molécula. Cada molécula, cada una de las 6,023 por 10 a la 23 que tengo, me aportan un átomo de nitrógeno y me aportan 3 de hidrógeno. Pero en este caso, a mí me pregunta cuántos átomos de nitrógeno hay. Entonces, yo voy a multiplicar el número de Avogadro por 1, por un átomo de nitrógeno. Si la consigna me hubiera pedido cuántos átomos de hidrógeno hay en esta masa, en 120, que es lo que voy a determinar ahora, yo aquí tengo que poner 6,023 por 10 a la 23 por 3, porque cada una de estas moléculas de amoníaco a mí me aporta 3 átomos de hidrógeno. Entonces yo tengo todas estas veces multiplicadas por 3 átomos que me aporta cada una. Entonces en este caso voy a trabajar con un átomo de nitrógeno solo. El valor, el resultado, me va a quedar equivalente al mismo del punto A, digamos, matemáticamente es igual, pero lo debo resolver de esta manera. O sea que el resultado es 4,25 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno. Esa es la diferencia con el ítem A. Y después me pide la masa de nitrógeno. ¿Cómo lo voy a determinar? Yo sé que, como hay un átomo de nitrógeno en cada uno de estas moléculas que tengo presentes, yo voy a tener 14 gramos de nitrógeno, que es la masa atómica relativa del nitrógeno, en 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Estamos? Pero yo, en realidad, átomos de nitrógeno tengo 4,25 por 10 a la 24. Lo determiné en el ítem B, en el anterior, este es el B. El resultado me da 98,82 gramos de nitrógeno presentes en esta masa, en esta masa de amoníaco. Como tengo estas veces el átomo de nitrógeno, la masa que corresponde a esos átomos de nitrógeno es 98,82. Y aquí terminaría el punto 4. Perdón, acá no es el B, sino el C, porque yo no estoy resolviendo el B. Recuerden que dijimos que no. Acá este sería el C.
Entonces resolvimos el A, el B no, el C, el D no y el E directamente para llegar a este resultado. Bien, pasamos al problema número 5. Bien, en el problema número 5, perdón que acá atrás tengo la compu y voy mirando las consignas. En el problema 5 hay que determinar si son verdaderas o falsas las diferentes afirmaciones. 5 moléculas de hidrógeno tienen una masa de 10 gramos. Ese sería el A. 5 moléculas de hidrógeno tienen una masa de 10 gramos. H2, la masa es 2 gramos, el MR, digamos, del hidrógeno es 2 gramos. El MR corresponde a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Y yo tengo que ver 5 moléculas, obviamente esto va a ser falso, ¿qué masa tiene? El resultado me da un número muy pequeño, 1,66 por 10 a la menos 23. O sea que esa es la masa de 5 moléculas de agua. Entonces esta opción sería falsa. La afirmación B me dice, en 3 moles de ácido sulfúrico hay 6 moles de átomos de hidrógeno, 3 gramos de azufre, 32 gramos de azufre y 12 moles de oxígeno. Bien, nosotros tenemos 3 moles de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un compuesto molecular, formado por enlaces covalentes. Entonces tengo 3 moles. En los 3 moles tengo 6 átomos de hidrógeno, 3 átomos de azufre, o sea que la masa sería 32 por 3, y tengo 12 átomos de oxígeno. Por lo tanto, la afirmación también es falsa. El C me dice, el volumen molar de todas las sustancias es una constante universal. Recuerden que el volumen molar, que corresponde al volumen de un mol, dijimos que es 22,4 litros, pero solamente se cumple en condiciones normales de presión y temperatura. Acá no nos da ninguna presión, ninguna temperatura, no aparece la palabra CNPT, por lo tanto no podemos decir que es una constante universal para todas las sustancias, porque además solamente se cumple para sustancias que están en estado gaseoso. En sólidos y en líquidos el volumen molar es distinto independientemente de las condiciones normales de temperatura y presión. Así que también esta opción es falsa. La D dice la masa de un átomo de calcio es igual a 40 gramos, también es falsa. Si bien 40 es la masa atómica relativa del calcio en la tabla periódica, ¿por qué es falsa? Porque 40 gramos es la masa de un mol de átomos de calcio y no de un átomo de calcio. Un átomo de calcio tiene una masa de 40 UMAS, no de 40 gramos. Por lo tanto, también esta opción es falsa. Y por último, en 0,5 moles de moléculas de hidrógeno hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. Nosotros sabemos que en un mol de moléculas de hidrógeno hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas. El H2 es un compuesto molecular por ser diatómico, no es un compuesto atómico. Pero en esta molécula, si yo quiero evaluar cuántos átomos de hidrógenos tengo, ahí sí multiplico el número de Avogadro por 2, porque es la atomicidad del hidrógeno, y cambio esto por átomos de hidrógeno. Es decir que en un mol de moléculas de hidrógeno hay 6,023 por 10 a la 23 por 2 átomos de hidrógenos. ¿Cuánto hay en 0,5 mol? O sea, en medio mol, sí, el resultado me va a dar 6,023 por 10 a la 23. O sea, si resuelvo átomos de hidrógeno. Perdón que no se alcanza a ver, me cuesta mucho escribir, chicos.
hago 0,5 por 6,023 por 10 a la 23 por 2, dividido 1 y me da este número. Por lo tanto, la opción D, esa sí vendría a ser verdadera. ¿Estamos, chicos? Bien, pasamos al problema número 6. El problema número 6 plantea que en 32 gramos de una sustancia, la sustancia dice X o 3, o sea que desconocemos el símbolo químico que representa esa X, hay 1,2 moles de oxígenos, ¿sí? En 32 gramos de esta sustancia hay 1,2 moles de oxígeno. Bien. La pregunta es, ¿cuál es la masa molecular en UMAS de esta sustancia? O sea, la masa molecular es mi incógnita, no lo sé. Perdón, en UMAS acá. La masa molecular es mi incógnita. Pero yo sé que en este compuesto, en una molécula del compuesto, hay 3 moles de átomos de oxígeno. Me lo dice la atomicidad. En el total que yo tenga del compuesto hay 3 moles de átomo de oxígeno. Y en esta masa hay 1,2 moles de oxígeno. De átomos de oxígeno también hace la referencia. Entonces con eso ya puedo determinar, ¿sí? Ahí lo resuelvo. ¿Cuál es la masa molecular relativa de la sustancia? Esto me da 80. ¿Sí? Va a ser 80 UMAS porque hace referencia a una sola molécula del compuesto. ¿Está? Si tuviera que determinar la masa molar de la sustancia, o sea, el MR, pero lo que corresponde a un mol, sería el mismo valor, pero expresado en gramos. ¿Sí? Un mol de moléculas de X o 3 tiene una masa de 80 gramos. Y vamos a identificar, nos pide, este sería el B, en el ítem C nos pide que identifiquemos quién es X. ¿Cómo hacemos esto? O sea, haríamos en este caso 80, que es el total, menos 16 es la masa del oxígeno por 3, que es la atomicidad, esto me va a dar 32. Tengo que determinar en la tabla periódica qué elemento químico tiene una masa de 32 gramos, y es el azufre. ¿Sí? Por lo tanto, X es ese, y la fórmula química es la del trióxido de azufre. ¿Estamos? Bueno. Vamos al problema número 7. No sé si llego al final con el pizarrón en condiciones, chicos. Perdonen. Pero bueno, en esta situación hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos, todos. Lo importante es que ustedes entiendan, ¿tá? Que les llegue la explicación. Ahí estamos. Bueno, problema número 6 dijimos. Perdón, problema número 7. ¿En cuál de los siguientes sistemas hay mayor número de moléculas? En el problema 7A tengo un sistema formado por 22,4 litros de dióxido de carbono. ¿Cuántas moléculas tengo aquí? 22,4 litros, recuerden que equivale a un mol. Yo sobreentiendo que esto hace referencia a que estamos en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Si no, no podemos hacer ningún tipo de resolución. En 22,4 litros de dióxido de carbono, como equivale a un mol, hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Esa es la cantidad que hay en el sistema A. En el sistema B, en 22,4 gramos de agua. 22,4 gramos de agua, yo desconozco a cuántas moléculas corresponden.
lo que sé es que el mR del agua, que es 18 gramos, equivale a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces ahí puedo determinar cuántas moléculas hay en esa masa, que ya la determino porque no la hice. 22,4 por 6,023 exponente 23 dividido 18. Ahí me da 7,49 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Bien? Un mol de moléculas de oxígeno, me dice la última opción. En un mol de moléculas de oxígeno también hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, en el recipiente, o en el sistema, perdón, donde más... me queda una, perdón, me queda la D, que no la había visto, que dice 0,8 moles de amoníaco. El amoníaco lo trabajamos hace un ratito, tiene una masa molecular de 17 gramos, que esto equivale a un mol. En un mol hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas, pero hay 0,8 mol según el dato. ¿Cuánto me va a dar esto? 0,8 por 6,023 exponente 23. Esto me da 4,8 por 10 a la 23. 4,81 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, fíjense que acá tengo 6,023 por 10 a la 23 en el primer sistema, 7,49 por 10 a la 23 en el segundo sistema, en el tercer sistema este valor, así que en el cuarto sistema este valor, en agua sería el sistema B donde tengo mayor número de moléculas. Bien, chicos. Problema 7 ya estaría resuelto. Espero que me vayan entendiendo. Después de ver los videos con total tranquilidad y de analizar cómo fueron resolviendo cada uno de los ejercicios, me pueden hacer cualquier consulta. Bien, pasamos al problema 8. En el problema 8 dice que la masa de una sustancia simple azufre es de 256 UMAS. Problema 8, perdón. 256 UMAS. Bien. ¿Por cuántos átomos de azufre está formada la molécula de dicha sustancia y si la masa atómica del azufre es 32 UMAS? Bien. Entonces acá, este es un problema como el que tuvimos hoy, que dije que no corresponde a que lo resuelvan. Tendríamos que determinar 256 sumas cuántas moléculas son. X moléculas. Sabemos que 32 sumas corresponde a una sola molécula de azufre. Entonces acá $256 dividido 32 me da 8, ¿sí? 8 moléculas. Entonces aquí S8 sería la fórmula del azufre. Ese sería para el problema 8. El problema 9 es cortito, así que lo puedo resolver acá sin borrar. Ya casi estamos terminando. Pide el número de moléculas que hay en 1,9 moles de la molécula de cloro. La molécula de cloro, que es gaseosa a temperatura ambiente, cloro diatómico, tiene una masa de 71 gramos. Pero esto no me lo pide, perdón. Me pide número de moléculas que hay en 1,9 moles. O sea, en 1,9 moles de moléculas de cloro, no sé cuántas moléculas hay presentes, pero sé que en un mol de moléculas de cloro hay 6,023
por 10 a la 23 moléculas. Bien, entonces este resultado me va a dar 1,14 por 10 a la 24. Ese es el valor de moléculas de cloro en esta cantidad de moles. Bien, vamos a borrar acá. El problema 10 es algo más extenso. El problema 10 dice la fórmula química de la sustancia trióxido de azufre. La fórmula química de una sustancia es